¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente al pensar en el silencio? Para muchos, el silencio es la aparente ausencia de ruido o sonido. Bajo otra perspectiva, el silencio es una condición única, una oportunidad en la que los sentidos vuelcan su atención sobre un evento específico. El cierre de actividades provocado por la pandemia de COVID-19 trajo consigo un velo silente. Las calles de la metrópolis enmudecieron, y sonidos que se encontraban relegados bajo el escándalo citadino tomaron un papel protagónico. El caso de Sevilla, España, no fue distinto al resto del mundo. Este evento sin precedentes resultó en una oportunidad para grabar el silencio. Rubén Barroso, director de la Fonoteca de Sevilla, se dio a la tarea de capturar los sonidos del silencio, archivo que compila más de 70 grabaciones de campo realizadas a partir del cierre en el mes de marzo. La Fonoteca Nacional de México seleccionó algunas de estas grabaciones para crear la exposición virtual Rumores de Sevilla, una ciudad en confinamiento. Estos paisajes se presentan a modo de una crónica sonora, en la que escuchamos el paulatino retorno a una nueva realidad que busca recuperar lo perdido. Una ciudad que a estruendosos gritos mecánicos reclama su lugar en el silencio. A continuación, escucharemos a Rubén Barroso contándonos lo que le motivó a salir al vacío urbano y, con grabadora en mano, atrapar un paisaje sonoro al que no prestábamos atención. Hola, soy Rubén Barroso, artista, comisario y director de la Fonoteca de Sevilla. Nos encontramos ahora mismo en la antigua fábrica de artillería de Sevilla, un espacio, como podremos atisbar un poco. Digo atisbar un poco porque este espacio es enorme, es una hectárea de terreno, es un barrio entero casi, sin el casi. Y es un edificio que se comienza en 1566 y que ha estado activo como fábrica de artillería hasta finales del siglo XX. La principal motivación para comenzar el proyecto Sonidos del Silencio, que fue, digamos, el programa de la Fonoteca que recogió todos los sonidos de la ciudad, o gran parte de ellos, durante la etapa del confinamiento, que se inició aquí en España el 16 de marzo de este año, fue muy clara, ¿no? Porque el primer día que salí a la calle, estaba la ciudad confinada, ¿no? Me vino como una especie de bofetón de silencio, y eso me quedé como muy impresionado, ¿no? Porque en una ciudad tan bulliciosa, tan alegre, tan ruidosa como Sevilla, eso era algo absolutamente excepcional, ¿no? Y fue justo en ese momento cuando pensé que, como
parte, una de las zonas de la fonoteca es la conservación del patrimonio sonoro de la ciudad de Sevilla, eso había que registrarlo. Pues en ese momento ya tuve conciencia de que todo eso había que registrarlo. También tenemos que tener en cuenta que en ese momento, el 16 de marzo, mediados finales de marzo, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar el confinamiento aquí en Sevilla, en España. Entonces digo, bueno, pues esto evidentemente es una ocasión excepcional porque la ciudad se dio la vuelta, la ciudad se transformó totalmente y surgió una idea de ciudad que era como la ciudad antigua, una ciudad en la que volvieron a sonar cosas que en realidad creo que no habían dejado de sonar nunca, pero se hicieron palpables, ¿no? Tomaron como su relevancia el campo del sonido de una ciudad, como digo, tan bulliciosa como Sevilla, se hizo otro. Para mí, que tengo memoria de mis antepasados, por decirlo de alguna forma, ¿no? De abuelos, padres ya mayores, que me contaban además cómo era la ciudad en otro tiempo, en el que evidentemente no había tráfico, el bullicio de la ciudad contemporánea. A mí me dio esa sensación de que era un poco así, era un poco la ciudad antigua, ¿no? Lo que había vuelto a resurgir con esto. Misa, ven, que te iba a decir que mañana damos un paseito por aquí. A partir de entonces salí todos los días a grabar la ciudad e incluso, bueno, que esos tiempos en los que no podía, digamos, expandirte mucho más del radio de acción que estaba permitido, pues realmente, bueno, pues te podía venir la policía y decirte usted dónde va, ¿no? Empecé a grabar todo lo que eran los alrededores del centro y hacer, digamos, lo que eran para mí aventuras, que era irme a otros barrios, a otros espacios, incluso, pues eso, escondiendo un poco de
de la policía y de que se pudiera, digamos, estropear un proyecto que cada vez iba siendo para mí más interesante, bonito, incluso sentimental, ¿no? Porque veías como la ciudad hizo ¡pum! Y se cayó. Aparte, era primavera y, bueno, en Sevilla se tenía que celebrar la Semana Santa, luego la feria, que no se celebró, ¿no? Y en esos tiempos es cuando la ciudad cobra un auge sonoro brutal, ¿no? Porque todo el mundo está en la calle, ¿no? Y hay como una especie de resurgir primaveral, ¿no? En toda la ciudad, y aquello estaba totalmente como en una nube de densidad sonora muy baja, ¿no? Y fue una gran aventura poder hacer todo ese proyecto que duró 2 meses, con grabaciones diarias, ¿no? Que bueno, como ya sabéis, están disponibles en el canal de YouTube de la Fonoteca como un verdadero registro, un auténtico registro del patrimonio sonoro de la ciudad en un tiempo que no se volverá a repetir jamás, porque por mucho que pueda volver un confinamiento tan extremo como en aquellos tiempos, ¿no? Como en aquellos tiempos que hace 6 meses de esto en realidad, y parece que hace mucho más, la sorpresa sonora, con la que cogió a los habitantes de la ciudad y del mundo entero, no podrá nunca volver a ser la misma, con lo cual el documento, yo creo que a estas alturas es realmente excepcional. En este vídeo, aparte de hablaros de lo que fue el proyecto Sonidos del Silencio, un proyecto, digamos, acabado porque estaba construido en la temporalidad en el que sucedió, ¿no? Os estamos mostrando también imágenes de la fábrica de artillería, porque aquí es donde se va a realizar otro de los proyectos que comienza ahora de la Fonoteca de Sevilla, que se llama Barrio Bomba, y está referido al entorno de San Bernardo, que es el barrio que circunda toda la fábrica de artillería, y que es un arrabal sevillano que data de la Edad Media, ¿no? Y que ha estado siempre, digamos, presente en la historia y el devenir de la ciudad, y en la historia militar también, pero en la historia cultural, social y sentimental de la ciudad de Sevilla, ¿no? Pero claro, el proyecto Sonido del Silencio, evidentemente, que al ser un proyecto de la Fonoteca y al tener la Fonoteca ese carácter también de documental, de patrimonio sonoro de la ciudad de Sevilla, se enlaza mucho con el nuevo proyecto que comenzamos ahora, este Barrio Bomba, ¿no? Llamado Barrio Bomba también porque aquí se hacían bombas, porque tenemos el parque de bomberos de Sevilla aquí al lado, y por algunas otras características, ¿no? Que en el tiempo se han sucedido para que esto sea un poco, lo podemos denominar un poco como dinamita sonora, ¿no? Como tomando los símiles artilleros que aquí se hacían, ¿no? Como cañones sonoros
proyectiles sonoros, ¿no? que se disparan hacia muchos sitios, ¿no? El proyecto Sonidos del Silencio, como digo, digamos, finalizó en aquel periodo, ¿no? Pero se ha ido siguiendo desde la fonoteca todo digamos, lo que podría haber sido el despertar sonoro de la ciudad después de ese silencio plomizo del confinamiento que dio paso, como digo, y como evidentemente pasó en muchas partes del mundo, ¿no? A otro tipo de sonidos a los que la gente se acostumbró, y la gente se acostumbró también de una manera de la que cuando empezaron a surgir de nuevo los sonidos cotidianos de la ciudad, parecía como que molestaban, ¿no? El ruido del tráfico, el sonido de las obras, de la maquinaria y demás, ¿no? Como que nos habíamos acostumbrado a un silencio, y un silencio confortador de alguna manera, ¿no? Que estaba, digamos, haciendo un poco trabajando un poco en una de las patas de la fonoteca, ¿no? Que es el sentido de la ecología sonora, y la ecología sonora aplicable pues tanto a lo que podrían ser las propuestas urbanísticas, arquitectónicas o sanitarias, ¿no? O simplemente de poder hacer ciudades más saludables, ¿no? Bueno, pues estudiando todas las posibilidades sonoras o insonoras que tienen las ciudades, ¿no? Y a ese respecto ha habido una progresión que es curioso, pero que no se ha llegado a lo que podríamos llamar los niveles sonoros de antes del confinamiento, ¿no? Esto parece como que tiene un antes y un después, no solamente en nuestras vidas, en nuestros trabajos, economías y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sino también a nivel sonoro, porque la ciudad no ha llegado a alcanzar esas cotas de audición que tenía antes, ¿no? Sí, evidentemente se ha recuperado y puedes caminar por la ciudad más o menos normalmente, ¿no? Pero algo del pozo silencioso, por decirlo de alguna forma, que tenía la ciudad en ese tiempo se ha mantenido, y hay muchas veces que transitas por la ciudad y parece que estás en esa época que, si bien fue terrible en muchos aspectos, en otros nos hizo reencontrarnos, ¿no? Mucho, incluso con esa frase tan manida con nosotros mismos y con nuestro entorno, y un poco con esa naturaleza antigua de lo salvaje sonoro, un poco, ¿no? Ese salvajismo remitía a un tiempo atrás, o a un tiempo que podría ser saludablemente sónico, ¿no? Por decirlo de alguna forma también. Bueno, como decía, os estamos mostrando un poco, ya que hablamos desde aquí, ¿no? Varias de las estancias de este espacio tan bestia, porque es realmente una especie de gran tótem aquí anclado en lo que sigue siendo un arrabal de la ciudad, aunque evidentemente la ciudad ha crecido como todas, ¿no? Pero se ha caído la grabadora. Pero no importa, la volvemos a poner en su sitio. Es que esto es dinamita sonora y explota sola, ¿no? Entonces,
eso también nos dio un poco las ideas de lo que registra todo este proyecto, ¿no? Que es avanzar desde lo sonoro, desde el arte. Es muy interesante, ¿no? Ver que todo esto no se fundamenta, no se hace desde un punto de vista exclusivamente antropológico, arquitectónico, urbanístico, sino desde la práctica artística, con lo cual la visión siempre es otra, y eso para mí es algo realmente fundamental, ¿no? Entonces, de cómo cimentar a raíz de esto, ¿no? Otras ideas de ciudad, otra idea de la ciudad habitable, ¿no? de la ciudad contemporánea vista desde un punto de vista mucho más ecológico en todos los sentidos, ¿no? Y entonces el proyecto People Listening, que estaba unido a Sonidos del Silencio, retrataba todos esos espacios en el mundo, ¿no? que nos contaban cómo se estaba viviendo toda esa situación, y bueno, fue realmente interesante. Ya digo que todo eso, aparte de todos los podcasts subidos a las plataformas, ¿no? Está recogido en el número 1 de la revista Silencio, cuyo número 2 precisamente se presentará aquí, en este espacio de la fábrica de artillería en noviembre, y recogerá la primera parte de todo el trabajo que vamos a realizar aquí en este espacio y en el barrio colindante que es San Bernardo, ¿no? Y con lo cual, bueno, el sonido ya sabemos que siempre deja todas las puertas abiertas a todo lo que sea y a todo lo que vaya sucediendo, y que en una sociedad eminentemente visual como la que vivimos, ¿no? El sonido nos va proporcionando otras capas de sonido, de conocimiento, de realidad, de pensamiento sobre nosotros mismos como colectivos ciudadanos, ¿no? y creando nuestras propias ideas de ciudad, ¿no? Y bueno, pues nada, un gran saludo a todos nuestros amigos de la Fonoteca Nacional de México y de México entero. Gracias. A meses de haber iniciado la pandemia, muchas cosas han cambiado. La interacción social, la forma en la que trabajamos y la manera en la que escuchamos. Gracias a la tecnología actual podemos capturar en cualquier lugar y momento sonidos, voces o sucesos que de otra forma resultaría imposible compartir con los otros. Las grabaciones de campo y los documentos sonoros en general son la preocupación principal de las fonotecas de México y Sevilla, teniendo como objetivo preservar la memoria sonora del mundo. Para las generaciones venideras, la existencia de estos acervos les abrirá la puerta a reconocer, a través de sus oídos, un mundo que de un momento a otro se detuvo. Una pausa que nos ha ofrecido la oportunidad de reflexionar y escuchar el silencio. Agradecemos su asistencia y les invitamos a permanecer sintonizados en la oferta cultural que preparamos en la Fonoteca Nacional.
Gobierno de México.